Si la han encontrado, Mateo capítulo 25, dice partiendo del verso 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salgan a recibirle. El verso 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Vamos a orar y a invitar al Señor. Señor, muchas gracias en esta hermosa mañana por la vida que nos prestas. Muchas gracias porque nos guardaste durante la noche y en tu misericordia, Señor, nos has permitido ver la luz de este día. Gracias, mi Padre, por la bendición de estar en tu casa. Gracias por traernos, gracias por cuidarnos y gracias por despejar nuestro camino. Bendigo en tu nombre a cada uno de mis hermanos, a cada una de mis hermanas, a cada persona, Señor, en esta hora que están aquí presentes. Bendecimos sus almas, bendecimos sus vidas y bendecimos sus corazones. Padre, nuestros hermanos que por alguna razón no pudieron venir, enviamos palabra de salud, palabra de alegría, palabra de esperanza, palabra de sanidad, palabra de bendición. Y en esta hora en que hemos leído tu palabra, Señor, yo estoy invitando la presencia del Dios Trino. Y te ruego, Señor, que la presencia tuya, la presencia de Dios el Padre, la presencia de Dios el Hijo y la presencia de Dios el Espíritu Santo dé palabra esta mañana. Señor, da palabra en mi boca, de tal modo que la palabra que salga de mis labios, la palabra que pronuncie mi boca, Señor, sea palabra que edifica, palabra que estimula, palabra que anima la fe de mis hermanos. Y ayúdanos y bendícenos mediante la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Siéntense, hermanos, pueden ocupar sus lugares. Bendito el Señor. Agradezco a Dios esta oportunidad. No sé cuántas más me dará el Señor, pero mientras Dios me dé fuerzas, aquí vamos a estar. La parábola de las 10 vírgenes y sus verdades. Una parábola, hermanos, es un hecho que es un hecho material que puede ser real o puede ser imaginario, pero que aplicado a la vida práctica enseña una verdad espiritual. Esta parábola contiene 4 cosas que enseñan grandiosas y sublimes verdades, que son una voz de alerta, para todo creyente que espera al Señor. Primero, la verdad sugiere un movimiento de avance. Segundo, sugiere un objetivo de alcanzar y sugiere también una victoria lograda. Todos ustedes y yo queremos llegar a la meta. Todos ustedes y yo queremos lograr nuestro objetivo, que es, como dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y verso 17, encontrarnos con nuestro Señor en los aires y así estar siempre con Él, para siempre en su gloria. En Mateo capítulo 25 y verso 1 dice: salieron a recibir al esposo. Significa, hermanos, la gran importancia de estar preparados en el momento cuando se escuche la trompeta, cuando el Señor aparezca en las nubes a levantar su iglesia.
En Daniel capítulo 12 y el verso 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. Estos son los que le están esperando. En Lucas capítulo 13 y en el verso 37, perdón, Lucas 12 y en el verso 37 dijo el Señor: bienaventurado aquel siervo a quien cuando su Señor venga le halle velando. De verdad les digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y pasando les servirá. Qué bonito suena eso. Qué bonito se oye eso. Y será una realidad cuando estemos en la presencia del Señor. Esta bendición, hermanos, es solamente para los que esperan al Señor con gozo, para los que esperan al Señor con regocijo y esperan el regreso de su Señor un día que ya no está muy lejos. Un día que ya no está muy lejos va a venir el Señor y va a hacer un recuento de cómo le servimos, porque lo que el Señor va a premiar será la fidelidad, será recompensada. La segunda verdad que enseña la parábola señala un accidente irreparable causado por un descuido que dio como resultado una consecuencia muy lamentable. Mateo 25 y verso 5 dice: cabecearon todas y se durmieron. ¿Cuántos fracasos han sucedido? ¿Cuántos accidentes lastimosos suceden todos los días? Accidentes, muertes que han causado y que causan personas que se durmieron. Esto es una voz de alerta, hermanos, una voz de advertencia de parte de Dios para todos los creyentes, para todos los cristianos que viven en la tierra y esperamos el regreso de nuestro Señor. Que no durmamos, que no descuidemos nuestro deber de velar, porque nuestra redención está a nuestra puerta. Y no prestemos atención a aquellas voces, aquellas cosas que tratan de distraer al cristiano y apartarlo del cuidado al que hemos sido llamados. Dijo el Señor en Mateo capítulo 24 y verso 42. Estén velando pues y orando, porque no saben a qué hora vendrá vuestro Señor. La tercera verdad que enseña la parábola es el aviso final esperado, la voz de medianoche que anuncia la gran noticia. Mateo 25 y verso 5. He aquí, el esposo viene, salgan a recibirle. Las señales que a ustedes y a mí nos anuncian el inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se aumentan todos los días, se multiplican diariamente y a medida que se acerca el momento de la venida de nuestro Salvador. Aparte del desenfreno, aparte de la desenfrenada inmoralidad de nuestra generación, que amenaza con destruir el futuro del mundo o de los pueblos, que es la juventud. El terrible aumento de escandalosos actos de rebelión de los pueblos contra los gobiernos. Diariamente secuestros, asesinatos de mujeres y jóvenes, hambres, enfermedad, dolor, inseguridad, temor y miedo en los habitantes de la tierra. Tristemente, hermanos, es lo que vemos todos los días en las noticias. Todo esto y muchas cosas más es la voz del Señor. He aquí, el esposo viene, salgan a recibirle. La cuarta verdad que vemos en la parábola y que enseñó el Señor
es el desenlace de la historia. Significa el punto final de la dispensación de la gracia. Quiere decir dos cosas. Primero, la bienaventuranza, la dicha, la felicidad eterna para todos. Y segundo, a todos los que son de Cristo, dice en 1 Corintios capítulo 15 y verso 23, los que son de Cristo en su venida. El verso 10 de Mateo 25, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. No habrá una segunda oportunidad. Y segundo lugar, la desdicha, el rechazo, el desconocimiento y la pérdida de la gloria. Dice en Mateo 25 y en el verso 11, vinieron las otras diciendo, Señor, ábrenos. Y en el verso 12 dice, respondiendo él dijo, de verdad les digo que no les conozco. Hermanos, triste desengaño. Esto va a ser una realidad. Aquí lo encontramos como historia, como una revelación del Señor, pero va a ser una realidad en el momento que el Señor aparezca. Muchos van a ser desconocidos. Por eso la importancia de estar preparados, la importancia de estar velando en todo momento y estar listos para cuando el Señor nos llame. Mis amados hermanos y amigos, el arrepentimiento, el llorar y el humillarse delante de Dios después del arrebatamiento de la iglesia, todo será inútil, todo será demasiado tarde. Es necesario para ser salvos o para evitarnos ese dolor que será irremediablemente eterno, arrepentirnos y apartarnos de la vida que hemos vivido. Es necesario pedir a Dios el perdón de nuestros pecados y apartar nuestra vida y dedicarla a Cristo, aceptándolo como nuestro Salvador y Señor, y vivir para Él, esperando su venida. En Hebreos capítulo 9 y el verso 28 dice, será visto, lo verán los que esperan su venida. En el libro de los Hechos, vemos, hermanos, a la iglesia primitiva moverse activamente con gran entusiasmo y gran poder, con gran dinamismo y energía propulsora operada por el Espíritu Santo y con gran fervor espiritual que viene del cielo por el poder del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, en las cartas apostólicas y en el libro de Apocalipsis estos tres libros enseñan que los cristianos de la iglesia primitiva, en los cristianos de la iglesia primitiva, había una gran expectación. Todos esperaban la gloriosa aparición de Cristo en nuestro Salvador en sus días. Cada mensaje apostólico, cada mensaje que predicaron los apóstoles está lleno de la bendita esperanza del regreso de Cristo. Después de Pentecostés, en su defensa ante el concilio, en Hechos capítulo 3 y verso 21, el apóstol Pedro dijo, a este Jesús, deben retenerlo los cielos, debe permanecer en los cielos hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. O sea, hasta que venga Cristo y renueve todo lo que existe ahora. Y unos años después, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17, el apóstol Pablo dijo a la iglesia de Tesalónica, el mismo Señor Jesucristo descenderá del cielo y los muertos en la fe en él resucitarán primero.
Luego, los que están vivos, seremos arrebatados con ellos en las nubes para estar con el Señor en los aires para siempre. En Hechos capítulo 23 y en el verso 6, ante el concilio, el apóstol Pablo dijo que estaba en la presencia de ellos como prisionero por causa de la esperanza de la resurrección de todos los creyentes en Cristo, cuando aparezca a levantar y a llevar con él a los que son suyos. En Filipenses capítulo 3, verso 20 y verso 21, dice el apóstol Pablo: todos los santos, verdaderos creyentes en la fe de Jesucristo, tenemos nuestra ciudadanía en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y cuando Él aparezca, transformará nuestros cuerpos, quiere decir, nuestros cuerpos humanos, achacosos, enfermizos y mortales, serán semejantes al cuerpo de su gloria. No olvidemos que nunca seremos iguales. Nunca seremos iguales a nuestro Señor. La palabra semejante quiere decir parecidos. Nuestros cuerpos serán glorificados como el suyo, pero nosotros siempre seremos redimidos, mientras que Él es el Redentor. En el libro de Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, este libro da luz sobre detalles importantes, hermanos, sobre la iglesia y en los diferentes tiempos, en los diferentes tiempos de la vida espiritual de la iglesia del Señor. Cuando digo la iglesia, hablamos de toda la iglesia en general, todos los grupos, no importa lo que creen o cómo predican, pero que son evangélicos, porque hay iglesias que no son evangélicas. Ahí están los que adoran la muerte, los que adoran a Satanás. Esas iglesias no son evangélicas, pero todos los grupos evangélicos están contenidos en la palabra iglesia. Y vemos en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, vemos una iglesia ferviente, una iglesia activa, una iglesia evangelizadora y misionera. Una iglesia que proclamaba a Cristo como el Salvador y el Rey que viene, Rey de reyes y Señor de señores. Transcurridos los años, hermanos, vemos una iglesia fría, indiferente y alejada de Dios. Con su conducta y con su comportamiento se convierte en una vergüenza a la causa del evangelio, a la que Dios le mandó predicar, y también se convirtió en una deshonra al nombre del Señor. En Apocalipsis capítulo 3, versos 14 al 16, el Señor Jesucristo le dijo a Juan: escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Dios, el Señor, dice esto: yo conozco tus obras, he visto tu indiferencia, que no eres tibio ni caliente. Ojalá que fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Todos sabemos que el agua fría es una bendición, refresca. El agua caliente sirve para todo, pero el agua tibia, la tibia para nada sirve. Nadie quiere el agua tibia. Un café tibio, qué feo sabe. Hacer café en agua tibia, qué feo sabe. Entonces, de estas palabras, hermanos, tan vívidas y tan fuertes en los labios del Señor Jesucristo, el Señor está diciendo que Él rechaza los esfuerzos desganados de creyentes que profesan conocer a Cristo, pero en realidad no le pertenecen. En Apocalipsis capítulo 19, los versos 7 y 8, vemos
a la iglesia fiel a su Señor y disfrutando de la gloriosa fiesta de las bodas del Cordero. Dice en Apocalipsis capítulo 19, verso 7 y verso 8. Gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, que es la iglesia, se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. En Apocalipsis capítulo 19, los versos 11 al 16, vemos, hermanos, el cielo abierto y montado en un caballo blanco, vemos venir al Señor Jesucristo, el soberano Rey de reyes y Señor de señores, para hacer juicio contra todos sus enemigos y establecer su reino mesiánico en la tierra. El Señor Jesucristo siempre tuvo en su corazón que estas excelsas y sublimes verdades estuvieran en la iglesia como una energía propulsora y los mantuviera activos a todos los cristianos que esperan con gozo el regreso del Señor. Esto nos enseña, hermanos, esto nos enseña por qué los cristianos primitivos, cuando se encontraban o cuando se despedían, ellos usaban la palabra Maranata, que significa el Señor Jesucristo viene. Una realidad que en este tiempo está a punto de suceder. Lamentablemente, hermanos, este sentir, lamentablemente este entusiasmo, lamentablemente este fervor por la venida del Señor no fue permanente, y al fin del primer siglo, en el año 96 de nuestra era, dice en Apocalipsis capítulo 2 y verso 4, se oye la triste amonestación del Señor a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Mis amados hermanos, descuidar las cosas espirituales produce un peligroso debilitamiento en la fe. Descuidar en las cosas espirituales produce un resfriamiento al amor al Señor. Produce también un alejamiento de los principios del Evangelio de Cristo y produce una indiferencia a la esperanza de la venida del Señor. Esto es lo que hizo al Señor decir en Apocalipsis capítulo 3 y verso 16, te vomitaré de mi boca. Esto nos lleva a considerar el segundo resultado de la parábola. Mateo 25 y verso 5. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Esto nos enseña, hermanos, que la tibieza espiritual es la pérdida del fervor en la fe. La tibieza espiritual quiere decir, la frialdad espiritual es la pérdida del amor al Señor. Y la indiferencia espiritual es la pérdida del interés en esperanza del regreso del Señor. El único remedio, la venida del Señor, que es el único remedio para que aflige a toda la humanidad. En Apocalipsis capítulo 3 y en el verso 16 hay tres condiciones bajo las cuales la iglesia y el creyente son examinados por el termómetro de Dios. Esto es frío, tibio y caliente. Frío significa oposición abierta y declarada al llamado de Dios a la salvación. Fríos quiere decir seguir el ejemplo de los judíos, de quienes dijo el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 19, verso 14, que dijeron: no queremos que éste reine sobre nosotros. Tibio significa restarle o no darle importancia a las cosas espirituales. Tibio significa
no darle importancia a los principios divinos. Ser tibio quiere decir o significa ofrecer a nuestro gran Señor un culto falso. O sea, quiere decir a su propia manera de pensar. De estos dijo el Señor en Mateo capítulo 15 y verso 8. Estos de labios me honran, pero de su corazón está lejos de mí. En Juan capítulo 14 y verso 23 dijo el Señor, el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La palabra caliente significa ferviente ánimo por encima de todas las circunstancias. Ser caliente significa fervoroso entusiasmo sobre toda oposición y rechazo. Tenemos hoy día los mártires, la voz de los mártires. Yo tengo una revista que me llega mensualmente de la voz de los mártires, lo que están sufriendo nuestros hermanos en los países islámicos. Persecuciones, les destruyen las casas, les queman los templos y los persiguen, autorizados por los mismos gobiernos. Ser caliente, sin embargo, los hermanos siguen predicando la palabra, desafiando todas esas cosas. Ser caliente significa dinamismo gozoso sobre todo lo contrario y negativo. El frío dice, esto no me interesa. El frío dice, no lo necesito. El frío dice, no me importa. El tibio dice, eso no es muy importante. Para eso hay tiempo. Y eso es verdad. Porque el tiempo nunca se va a acabar. Siempre habrá tiempo. Pero la vida es pasajera. La vida es temporal. El activo y animoso dice, te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón, y exaltaré tu nombre en medio de la congregación. Daré a conocer tu salvación, la salvación de Jehová, porque grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Mientras dice el Salmo 20, dice el Salmo 20 y verso 7, unos confían en carros y otros en caballos. Estas son las armas de los guerreros antiguos. Nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios nos acordamos. Mientras unos flaquean y caen, nosotros nos levantamos y estamos firmes. Y en 1 Corintios capítulo 10 y en el verso 12 dice el apóstol Pablo, el que piensa estar firme, mire y no caiga. La iglesia primitiva, hermanos, la iglesia primitiva apartó la mirada del Cristo de gloria. Y como el Señor no venía como ellos pensaban o como ellos esperaban, se desanimaron. En esto, la iglesia fue semejante al pueblo de Israel. En esta acción, la iglesia fue semejante al pueblo de Israel en su segunda etapa, en su viaje por el desierto. En Éxodo 24 y verso 18, Moisés estuvo en el monte Sinaí 40 días y 40 noches. Al ver que pasaban los días y Moisés no regresaba, el pueblo se quejó y dijo, Éxodo 32 y verso 1, a este Moisés no sabemos qué le haya acontecido, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ellos pensaban, si Moisés no regresa, ¿quién nos lleva a la tierra prometida? Mis amados hermanos, pensar que la venida del Señor será en un tiempo todavía lejano es exponernos al desaliento, exponernos al decaimiento del ánimo, es exponernos al desánimo o la falta de interés, y es exponernos a la indiferencia cuando no importa nada. Es terrible y irreparable el daño que se produce cuando una iglesia o un creyente se aparta su mirada de la bendita esperanza del regreso del Señor.
en el primer siglo, el mensaje que predicaron los apóstoles, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1 y verso 23, Cristo y este crucificado. Y en 1 Corintios capítulo 2 y en el verso 2, que ustedes, el interés era que ustedes conozcan a Jesucristo y a este crucificado. Y en Hebreos capítulo 9 y en el verso 28 dice que Cristo vendrá otra vez para salvar a los que le esperan. Pero registros de la historia, hermanos, registros de la historia dicen que cuando el romanismo empezó a florecer como un poder político y a esparcir sus doctrinas entre el cristianismo, sus doctrinas sacadas del paganismo, fue en una cabeceada de la iglesia, fue en una dormitada de la iglesia, fue en un momento de descuido de la iglesia en los siglos 4 y 5, la cruz de Cristo fue cambiada por el crucifijo. En estos días, cuando estamos al final, hermanos, del final de los siglos, necesitamos, dice en Lucas capítulo 21 y verso 28, levantar nuestras cabezas, levantar nuestra mirada, levantar nuestras almas y levantar nuestros corazones a la preciosa verdad del Calvario, a la esperanza gloriosa del regreso de nuestro Redentor y Señor, y no descuidar ni un solo momento nuestra comunión con el Señor. Mateo capítulo 25, verso 6. Y a la medianoche fue oído un clamor. He aquí el esposo viene, salgan a recibirle. El Señor Jesucristo, hermanos, el Señor Jesucristo le dio una gran importancia al tiempo de su venida y lo llamó la medianoche. Esta parte de la parábola tiene aplicación al desarrollo de la historia de la iglesia. Cuando el glorioso mensaje del Evangelio de Cristo, cuando la verdad de la palabra de vida fue anunciada de nuevo por siervos consagrados, por siervos entregados, por siervos ungidos por el fuego del Espíritu Santo de Dios. La reforma de Martín Lutero en el siglo XVI, en el año 1521, un sacerdote católico alemán convertido a Cristo. Este hombre que rompió las tinieblas con la luz de la palabra. Este hombre que rompió la tiranía con la justicia. Este hombre que rompió los abusos con la verdad. Este hombre que rompió el dominio del clero romanista que imponía al pueblo y a los individuos la religión por la fuerza y con la espada, como hicieron los españoles en México a los indios mexicanos. 1978 yo tuve la bendición de ir a México y nos llevaron al Zócalo y vi escenas grabadas en las paredes del Zócalo, los indios tirados en el suelo y los españoles poniéndoles el pie en el cuello y con la espada en la mano. Así impusieron la religión y así la impusieron en aquellos siglos también. Martín Lutero, hermanos, Martín Lutero tuvo que esconderse porque el papa que estaba en ese tiempo ordenó matarlo. Pero escondido, su mensaje fue notorio en toda Alemania y fue proclamado y predicado al pueblo. Aquello fue, hermanos, un descubrimiento maravilloso de la doctrina de la justificación y el perdón de pecados por la fe en Jesucristo. Martín Lutero citó del escritor de los escritos de Pablo en Romanos capítulo 3 y verso 28. Concluimos que la persona es justificada. Concluimos que la persona es perdonada.
Concluimos que la persona es libre de culpa, que es libre de condenación por la fe sin tener que hacer buenas obras. Quiere decir que cualquier persona puede ser salvo creyendo en Jesucristo, recibiéndolo como su Salvador y Señor y dueño y Señor de su vida. El resultado fue grandiosamente poderoso, porque miles de creyentes fueron sinceros, abandonaron el romanismo, desafiando sus temibles amenazas. Miles de santos se convirtieron a Cristo, abandonaron el romanismo, abandonaron sus mentiras y sus engaños y regresaron al sencillo mensaje del Evangelio de Cristo, que ofrece perdón de pecados y salvación y vida eterna a todas las personas que creen. En la historia de la iglesia, hubo un periodo de tiempo de varios siglos llamado la Edad Oscura. Registros históricos afirman que durante ese tiempo los papas que gobernaron el romanismo llenaron de oro las grandes arcas del Vaticano como resultado de la venta de indulgencias. La indulgencia era un documento firmado por el Papa y vendido a un alto precio. En él, el Papa garantizaba a la gente el perdón de los pecados y la entrada a la gloria de sus familiares difuntos. Pero Martín Lutero descubrió la verdad en la Sagrada Escritura y empezó a predicar el Evangelio afirmando dos cosas. Primero, afirmando que la palabra de Dios, la Biblia, es Dios mismo hablando en ella. Segundo, que la Sagrada Escritura, que es la Biblia, es la máxima autoridad por encima de la iglesia. La Sagrada Escritura es la que da vida y da testimonio de Jesucristo. Y que la palabra de Dios, la Sagrada Biblia, es la máxima autoridad sobre la iglesia y sus dudosas tradiciones. Segundo, que la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo, como dice en Juan capítulo 1 y verso 14, es el Verbo que se hizo carne. Y como dice también en 1 Timoteo capítulo 3 y verso 16, el Señor Jesucristo es Dios visto en cuerpo humano. Y para ser salvos, basta creer en Él y recibirle como Salvador y Señor de su vida. Porque la palabra de Dios dice en Hechos capítulo 10 y en el verso 43, toda persona que cree en Él recibe perdón de pecados en su nombre. Contrario a la palabra, Roma enseña que la salvación es por buenas obras. Y Martín Lutero, hermanos, escribió de Romanos capítulo 3 y verso 28 y dice, concluimos que la persona que cree es justificada, que la persona que cree en Cristo es perdonada, que la persona que cree en Cristo es salvada, que la persona que cree en Cristo recibe perdón de pecados y es libre de condenación. Fue así que de en medio de la edad oscura, de engaño, de tiranía y de abuso, surgió la era protestante. Y empezó a oírse allá en la distancia el clamor del Señor. He aquí el esposo viene, salgan a recibirle. Un segundo despertamiento, hermanos. Un segundo despertamiento tuvo lugar en el siglo XVIII, en el año 1776, durante el ministerio de los hermanos Juan y Carlos Wesley, fundadores del movimiento metodista. Ellos predicaron el evangelio de salvación por gracia
a los pecadores, como dice en Efesios capítulo 2 y verso 8, por gracia sois salvos. Predicaron el evangelio de salvación por gracia con unción, con poder y con poder del Espíritu Santo. Ellos predicaron la necesidad de apartarse del pecado los cristianos. Predicaron la verdad de vivir en santidad para delante de Dios. Porque en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y en el verso 3, Dios nos llamó a santificación. Y en Hebreos capítulo 12 y verso 14, sin santidad nadie verá al Señor. El mensaje predicado por los hermanos Wesley fue, hermanos, un llamado definido de Dios a la santificación de la iglesia. Y dio como resultado una gran división en el cristianismo de aquellos tiempos. A mitad del siglo XIX, año de 1850, de nuevo se escuchó la bendita voz del Señor, Mateo 25:6. He aquí, el esposo viene, salgan a recibirlo. Cuando un glorioso mover del Espíritu Santo sacudió la tierra, y el bendito Consolador, el Espíritu Santo, con su luz resplandeciente, con su fuego el fuego de su gloria y con sus dones del Espíritu, reveló a los fieles y sinceros creyentes grandiosas y sublimes verdades sobre la verdadera iglesia de Cristo, sobre verdades sobre el verdadero carácter de la iglesia y los gloriosos y estimulantes y gloriosas y estimulantes verdades acerca del regreso del Señor Jesús. Un noticiero dice que Canadá era un país frío para el evangelio, pero en este momento, hoy, está experimentando un poderoso avivamiento, una grandiosa visitación del Espíritu Santo que está extendiéndose por todo el país. Miles de creyentes están siendo salvados y otros siendo bautizados con el Espíritu Santo para la gloria de Dios. Mis amados hermanos, todo este mover del Espíritu Santo en muchas regiones del planeta es el clamor del Señor a la iglesia de hoy, a nosotros. Pueblo mío, he aquí el esposo viene. Despiértense y salgan a recibirle. El avivamiento en Pensacola en 1990. Nosotros somos testigos. La hermana Alanis fue una de las veces. Nosotros fuimos 2 veces. Somos testigos, hermanos. Somos testigos porque nosotros recibimos de la lluvia tardía del Señor. Dios nos bendijo. Dios edificó nuestras almas, Dios edificó nuestros corazones y Dios cambió también la iglesia, el Redentor, el Divino Redentor. Cambió todo. Hermanos míos, Dios está preparando la iglesia para el rapto que está a nuestra puerta. Dios está preparando la iglesia porque Él viene pronto. El tiempo para prepararnos y esperarlo es hoy. Dice en 2 de Corintios capítulo 6 y en el verso 2, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Si alguna persona o aquí presente o me escucha a través de las redes sociales, si alguna persona no está seguro de su salvación, dígale al Señor, perdona mis pecados, recibo a Jesús como mi Salvador y lo confieso Señor y dueño de mi vida. Y termino, hermanos, con el desenlace de la historia. El desenlace de la historia en esta parábola. Desenlace quiere decir la bienaventuranza y alegría para unos y la desdicha y tristeza para otros. En Mateo capítulo 25, verso 10. Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Enseña 2 cosas. Primero, enseña
que en el momento en que suene la trompeta y el Señor aparezca a levantar su iglesia, solamente los que están preparados y los que murieron en la fe de Cristo serán levantados, serán arrebatados. No habrá más dolor, no habrá más enfermedad, no habrá más sufrimiento, no habrá más aflicción, porque ni tampoco habrá muerte. Y segundo, enseña también que todos los creyentes que no están preparados en el momento del rapto, tampoco tendrán tiempo para prepararse. Cerrada la puerta, hermanos, cerrada la puerta, es inútil orar. Cerrada la puerta, es inútil llorar. No hay otra oportunidad. Le recomiendo que lea Lucas 16, verso 22 al 25. El Señor dijo de una persona que se murió. Y allá en el Hades, en el infierno, empezó a orar y a pedir a Dios: manda por favor a Lázaro que moje su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Y Dios le dijo: lo siento, porque no hay nadie de allí, de aquí nadie puede salir y de allá tampoco puede venir ninguno. Todos, después del rapto no habrá otra oportunidad para salvación. Mis hermanos, ante la inminente venida del Señor a levantar los que son suyos, yo hago esta mañana una invitación. Primero, invito a algún amigo que no tiene a Cristo en su corazón. Por bien de su alma, le recomiendo y le invito que acepte a Cristo como Salvador y asegure su futuro eterno. Porque a quedarse fuera, dijo el Señor en Mateo capítulo 8 y verso 12, dijo el Señor: hay tinieblas. Fuera hay tinieblas, hay lloro y hay crujir de dientes. Segundo, invito a alguna persona que algún día conoció al Señor, pero por circunstancias de la vida, hoy está frío, triste y desanimado. Yo le invito esta mañana: vuélvase hoy a Dios, porque Dios el Padre, vuélvase ahora, es Dios el Padre, como que Él está esperando. Dios el Padre le está esperando, como el padre del hijo pródigo tiene para usted un becerro gordo, tiene para usted un anillo para ponerle y tiene también un traje nuevo para ponerle. Bendiciones espirituales que el mundo no puede dar. Y por último, yo les invito a ustedes, hermanos, que desde esta mañana les invito a ponerse en pie. Desde esta mañana pidamos al Señor que de la fuente de vida, pidamos al Señor que de la fuente de vida, que es el Espíritu Santo, llene nuestras almas y estemos llenos para su venida. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, eterno Señor. Gracias en esta hora por tu palabra. Gracias por la bendición que me diste de predicar esta mañana este pensamiento. Bendigo a mis hermanos. Bendigo a mis hermanos. Bendigo a mis hermanos. Señor, y te ruego que en esta iglesia Maranata, la gracia de tu Espíritu, Señor, la gracia de tu Espíritu se derrame en nuestras vidas, se derrame en nuestras almas, se derrame en nuestros corazones, Señor, y que todos seamos bendecidos y estemos preparados para el momento cuando se escuche la trompeta, cuando suene la trompeta, Señor, y respondamos para ir a tu encuentro. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, mi Señor.